un parámetro de duda. Sí, eso es lo que queremos nosotros, despertar la duda en ustedes. Bueno, en ese sentido, ¿hay algún otro comentario? Si no, para pasar a hacer el análisis bueno, mostrar un ilustrativo de la atenuación de los sistemas de lazo abierto a lazo cerrado. Ok, bueno, entonces vamos a compartirles una gráfica. Muy bien. Lo que tenemos aquí, ingenieros, es una gráfica, una respuesta en el tiempo de un sistema de primer orden que tiene una ganancia estática unitaria. O sea, así se ha definido para que eventualmente al momento de exitar el sistema, pues todo quede normalizado. Es normalizado a una entrada unitaria y la salida se pretende que sea unitaria. Entonces, a partir de aquí ya podemos escalar todos los efectos. Muy bien, el sistema es un sistema de primer orden de la forma KLZ sobre S más sigma, o bien KSP sobre tau S más 1, como quieran verlo, pero sabemos que la ganancia estática es 1. La constante de tiempo también es unitaria, entonces el sistema converge naturalmente al lazo abierto, converge en 4 tau. Aquí tengo ya un 98% de convergencia. Entonces, a partir de aquí puedo suponer que el sistema es vamos a ver. Entonces, tenemos que después de estas constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo, nuestro sistema ya converge, ya está en estado permanente. Muy bien, el sistema es excitado a lazo abierto con un escalón unitario y lo que obtengo de manera natural es esta curva que está en continuo, esta curva en negro. Está en negro, está lazo abierto. ¿Okay? Y empiezo a perturbar yo la ganancia estática en particular. La ganancia estática se ve, afecta la magnitud del sistema. Y por eso es que ahí se ve cómo a cada perturbación lo que realmente estoy modificando es la magnitud de la salida. Cuando yo perturbo al sistema la ganancia estática con un 5%, es decir, lo incremento en un 5%, lo que tengo yo es que la salida, en lugar de ser esta, ahora es esta de acá. La primera salida que está marcada después de la original hacia arriba. Y es que si yo incremento en un 5% la ganancia estática, la salida se incrementa en un 5%. Recuerden que en los sistemas lineales, en los sistemas a lazo abierto, la perturbación se refleja en la misma magnitud a la salida. Aquí mi perturbación es del 5%, por lo tanto mi salida está perturbada en un 5%, es en el mismo sentido. Cuando yo la perturbo un 10%, la salida se perturba al 10% y así sucesivamente para un 15 y un 20%. Aquí podemos ver que cuando no tengo perturbaciones, mi salida no se aleja del 1, que es la consigna. Y además mi ganancia estática es 1, entonces esto tiende a 1. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una perturbación del 20%? La salida se perturba
hasta en un 20%. Si las perturbaciones en lugar de ser incrementales son decrementales, si yo le resto un 5%, entonces tengo la primera curva abajo. Para un menos 10, para un menos 15, para un menos 20%. Entonces, cuando yo tengo una perturbación del 20% en mi sistema, esa perturbación se ve reflejada directamente en la salida, en la misma magnitud, el más menos 20%. Y la dispersión que tengo yo a lazo abierto de mis curvas es del 20%. A partir de aquí, si yo perturbo con un 20%, mi dispersión hacia arriba es del 20%. Si yo perturbo con menos 20%, mi dispersión es hacia abajo del 20%. Y vemos nosotros que el sistema, cuando se perturba en un más menos 20%, vemos que el sistema viaja entre todo esto. El tamaño de la perturbación se refleja de manera íntegra a la salida a lazo abierto. Ahora, voy a ensayar este mismo sistema con un lazo cerrado simple, una retrounitaria con inversión de 100. No le estoy haciendo más, no le pongo ningún controlador, no le pongo nada. Nada más cierro el lazo de manera simple. Excito al sistema sin perturbación y obtengo esta referencia. La línea que está en azul en continuo. Esa es mi referencia. Pero cuando yo ensayo las mismas perturbaciones de más menos 5, más menos 10, 15, más menos 20%, en lugar de tener esta dispersión, ahora tengo esta. Para un 5% es esta, para un 10, para un 15 y para un 20. Para un menos 5, menos 10, menos 15 o menos 20%. Noto que la dispersión está más concentrada. Pero alguien puede decirme, bueno, es que como es menor el valor, pues el porcentaje puede ser igual, pero naturalmente la magnitud es menor. Bueno, eso es cierto. Sin embargo, cuando yo calculo la dispersión máxima de estas curvas, obtengo que es del 9%. Es decir, a lazo abierto la perturbación es del 20% y mi dispersión del 20%. Pero en un cerrado simple, ante la misma perturbación del 20%, mi dispersión es del 9%. Es decir, se disminuye a menos de la mitad. Y esto es nada más con cerrar el lazo. Entonces, cerrar el lazo asegura que la dispersión sea menos. ¿Okay? Ok, ahora, voy a pensar que lo que hago es que voy a diseñar un sistema que tenga un compensador de error en estado estacionario. Lo diseño para que acepte un error del 95%, y un error del 5%. Entonces, cuando no tiene perturbación, mi sistema es esta línea continua que se ve aquí apenas. No por aquí. ¿No? Este margen de error, yo estoy diciendo que es del 5, pero no, creo que es del 3%, ¿eh? Está por encima del 5. El 5% está aquí. Y esta línea está por acá, debe ser como del 97%. Una presión del 97%. Es lo que esto, al lazo cerrado le integro un compensador de error. Ese compensador de error lo programo yo para que me dé un error del 97, del 3%. Ya lo hago y me da ese valor. Me da 0.97 a la salida. Error 3%. Pero cuando yo lo pongo a lazo cerrado y lo perturbo de la misma forma que en el anterior, con un más menos 20%, la dispersión aquí ya se ve notoriamente menor.
Está casi a la misma magnitud del 1 y su dispersión es sumamente pequeña. Haciendo los cálculos, la dispersión es del 0.63%. Es decir, yo perturbo al sistema en un 20% y el sistema ni siquiera se perturba el 1%. Se perturba poco más de la mitad. Es decir, tiene un grado de atenuación de 40 veces. Yo perturbo en un 20% y la atenuación de esa perturbación se hace 40 veces más pequeña, prácticamente a 0.5%. Si hacemos el cálculo, dividan por favor 20 entre 0.63, por aquí tengo una calculadora. Déjenme ver. ¿Qué dijimos? 31.74. 31. Entonces tenemos, gracias ingeniero, tenemos entonces nosotros una atenuación de 31 veces. Nuestro sistema se atenúa, la atenuación, la perturbación se atenúa 31 veces. Y mi sistema se atenúa apenas un 3%, y eso porque yo así lo definí. Puedo definir que se atenúe un 2%, ¿no? Entonces, con esta gráfica nosotros ilustramos el efecto de la atenuación de las perturbaciones a lazo cerrado. Con un lazo abierto, la perturbación pasa como entró, llegó del 20% y así se refleja. Con un lazo cerrado simple se atenúa mucho, se atenúa prácticamente a 2 veces, a la mitad. Sin embargo, cuando yo a un lazo cerrado, que ya está de alguna manera atenuado, le pongo un compensador de error, esa atenuación desaparece porque ya del 1 a 0.5 hay una diferencia, ¿no?, sustancial, es del doble. Bueno, yo con este compensador omito la atenuación, que si se acuerdan es algo que hay que tener en cuenta en el caso de los sistemas de lazo cerrado, y lo hago robusto, la perturbación casi no se ve y la salida prácticamente no se mueve. Ahora, tenemos otra característica. Los sistemas de lazo cerrado, ingenieros, se atenúan, pero se vuelven más rápidos. Este sistema converge en 4 constantes de tiempo. Esto está en segundos, la constante de tiempo es unitaria, así se diseñó para que fuera ilustrativo. Y vemos que converge el sistema, aquí hay un 98%, por eso les digo que este debe ser con un 96, 97%. Pero cuando es a lazo cerrado, ingenieros, esto converge por aquí, poco menos de 2. El sistema se hace más rápido. Se atenúa, pero se hace más rápido. Luego, le pongo el compensador de error. El sistema deja de atenuarse o se atenúa menos. No deja de atenuarse, pero se atenúa menos. Y el sistema se hace muchísimo más rápido. Pero tiene una constante de tiempo como de menos de 0.25. Claro, el costo energético es muy alto. ¿Esto lo puedo obtener con un controlador? No, obviamente no. Hay que ponerle un amplificador a la planta. Si quiero que el pistón se haga así de rápido, si este es el movimiento del pistón a lazo abierto, a lazo cerrado simple será así, ok. Oye, pero quiero que no se atenúe, tienes que ponerle un amplificador, ¿no? Entonces le ponemos ahí amplificadores neumáticos, un impulsor con un resorte adicional, no sé, puede haber varias cosas, ¿no?, que podemos hacer. Entonces, el sistema
se vuelve más rápido, se atenúa menos, pero porque sobre el lazo cerrado yo hago mi magia y le pongo este compensador. Tal vez sea demasiado riguroso. Oye, ¿esto para qué lo quiero? Bueno, a lo mejor no lo quiero para una temperatura, pero a lo mejor para un pistón sí. Quiero que se establezca rápido la posición nueva sin error. Y cuando baje, quiero que baje rápido y sin error se quede ahí. Voy a pensar que, por ejemplo, en uno le pongo un tope físicamente, digamos que se va a desplazar 10 centímetros, ¿no? A los 10 centímetros le pongo un tope mecánico. Si el usuario me dice, mira, lo puedes regular en 97%, lo pongo en 97% y hace que las perturbaciones jamás van a tocar ese tope. Y el tope lo pongo nada más por seguridad, pero no lo pongo porque si no se pasa, ¿no? Para evitar esta perturbación, pues mira, le pongo un tope y aunque quiera pasarse, no se va a pasar, ¿no? Realmente así no funciona esto, ¿no? O sea, nosotros controlamos la posición del pistón y lo colocamos. Muy bien, esta gráfica la voy a poner yo en el repositorio general de nuestra página, ¿no? De internet, nuestro cursito. Voy a poner yo esta gráfica, la voy a subir ahorita para que dispongan de. Esta se hizo en Mata. Ingeniero Mejía, ¿hay algo que Sí, ¿verdad? profe, entonces lo que estoy entendiendo de esta gráfica es que con una dispersión de más o menos 0.63%, tenemos como beneficio una menor dispersión y una mayor velocidad. ¿Está bien? No, no necesariamente, ingeniero. Lo que pasa es que la dispersión es del 0.63%. O sea, 0.63 no es un parámetro que yo le dé al sistema. Yo al sistema en rojo le estoy diciendo, mira, quiero que trabajes a lazo cerrado y que tengas un compensador de error con un error del 97, del 4%. Eso es lo que yo le digo. Ahora, como el sistema tiene un compensador de error y trabaja a lazo cerrado, entonces tiene una dispersión del 0.63% cuando mi perturbación es del 20%. Es evidente que si usted tiene una perturbación que no sea tan grande, vamos a pensar que tiene una perturbación del 5%. Si es a lazo abierto, se va a mover todo esto, ¿no? Y el usuario me va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, yo quiero que se mantenga a lo más cercano de uno, pero no quiero que se pase. Y como no quiero que se pase, le pongo un tope al pistón. Digo, pues sí, pero acá rato lo va a estar golpeando, ¿no? Entonces, si usted tiene una perturbación del 20% y lo trabaja a lazo cerrado y además con un compensador de error, la perturbación, la salida se va a mover únicamente un 0.63%. Si resulta que, si resulta que la perturbación no es del 20, sino del 5%, pues es evidente que esta dispersión no va a ser del 0.63, va a ser muchísimo menos. ¿Sí? Entonces, este 0.63 no es un parámetro que yo le dé al sistema. Es el parámetro resultante del requerimiento que yo le di, que fue seguimiento de un escalón con una precisión del 96%. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más sería esa observación, esa precisión en la observación que usted hace. No es un parámetro que yo le dé al sistema. Es un parámetro que resulta del diseño de control. Ok, entonces son los beneficios del diseño del control. Así es, realmente lo que aquí está viendo es el resultado. Si Y yo decido que el control es a lazo abierto y me dice el usuario, oye, no quiero que se pase de 1 a lazo abierto, ¿sería su recomendación controlarlo? no. No, pues evidentemente en cuanto se pase tantito, si se pasa un 1%, se va a pasar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué va a tener que hacer? Vamos a pensar que sea un pistón.
¿qué va a tener que hacer? Pues ponerle un tope mecánico, ¿no? Ahí con un tornillo va a tener que fijarle un tope, así como el de las puertas, ¿no? Ya ve que tenemos, le ponemos en el piso un tope para que cuando la puerta abra no se golpee con la pared. Ajá. Bueno, así tendríamos que ponerle un tope al pistón. Obviamente el pistón va a golpear el tope, pero con ganas, ¿no? O sea, no lo va a perdonar. Y entonces el tope pues, va a tener que estar bien fijo y a decir, de aquí no pasas, ¿no? Pues sí, pero eso evidentemente genera un desgaste y genera una energía que se pierde y genera un maltrato al pistón. Aunque no lo crea, sí hay, ¿eh? Sí hay muchos. Pues bueno, y si le ponemos un lado cerrado, oye, pero no, pues el pistón normalmente viene sobrado, ¿no? Para que un sistema tenga una ganancia, por ejemplo, la ganancia de este controlador, la calculé yo, es como de 23. Es una ganancia monstruosa. Ya habíamos comentado que las ganancias de los controladores deben andar entre 0.3 y 1.5 a lo más, idealmente 1.1. Pero este anda por 10, por 23, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces ¿cómo le hago? Bueno, ese 23 se lo voy a cargar yo al amplificador neumático del pistón. O sea, la ganancia 23 no la va a dar el controlador, la va a dar un amplificador, que para eso están hechos. Entonces, yo le doy le pongo un amplificador de ganancia, no sé, de cuenta, de ganancia 50, por decir. Entonces, mi controlador ya no, como no necesita 50 y nada más necesita 23, pues entonces buscará una ganancia de, no sé, vamos a pensar que de 0.45. Entonces, la ganancia de mi controlador es de 0.45. Entonces, ¿qué se incrementó? Pues se incrementó la ganancia del lazo directo del sistema. Para que nosotros tengamos un incremento o ganancias en el controlador de 0.3 a 1.1, 1.5 como máximo, no podemos estar midiendo la ganancia del lazo directo. Es una ganancia que difícilmente la medimos. Pero la que sí podemos medir es la ganancia estática. Recuerden que como truco de campo, un sistema tiende a la ganancia estática cuando es excitado con un escalón unitario. Entonces yo en campo excito al sistema con escalón unitario y el último valor al que llega, que es la ganancia estática. ¿De qué ganancia debe ser, de qué tamaño debe ser la ganancia estática para que tengamos un control adecuado, un control con ganancias de ese orden de 0.1, 0.3 a 1.5? La ganancia debe estar entre 2 y teóricamente entre 1.5 y 2. En la práctica, yo sugiero garantizar una ganancia estática de 2. Si su ganancia estática es de 2 a 3, su controlador va a estar muy descansado y va a estar muy dentro del rango de lo que puede hacer. Claro, la cantidad de energía que se maneja en el proceso es más grande, ¿no? Pero les va a permitir a ustedes hacer un control mucho más fino, mucho más preciso dentro de las capacidades del sistema. Entonces, no, son los beneficios, claro. Estos son los beneficios del control. Beneficio de un control a lazo abierto, a lazo cerrado simple, a lazo cerrado compensado. Para que la ganancia, para que yo tenga esto, la ganancia debe ser muy grande, obviamente. Pero yo no le voy a cargar toda la ganancia al controlador, se lo pongo a un amplificador. Si a mí me preguntan con esta simulación, yo podría decirle al usuario, mira, vamos a tener que comprar un amplificador del pistón para que sea capaz de darnos la energía suficiente para que se mueva con esta rapidez y nunca sobrepase 1. Que esté muy cerca, sí. Oye, es que quiero que esté en el 98%. ¿Lo puedes acercar al 98%? Sí, aunque si la dispersión es del más menos 2%, ya voy a estar en riesgo de tocar el pistón.
Entonces tengo que buscar un algoritmo de control que disminuya esta dispersión, ¿sí? Para eso me sirven las simulaciones, para que yo pueda a priori determinar mi diseño, pero ya en físico. Yo hago este diseño y lo traslado en físico y ya le puedo decir al usuario, oye, mira, vamos a tener que invertirle en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Por qué? Porque todo eso genera las garantías. Las garantías de que tu pistón no va a cambiar jamás su operación. Eso sí le va a gustar al usuario. Si yo le digo al usuario, mira, esto lo vas a hacer para que tus operadores estén más confiados, para que operen a menor costo o con un costo que puedas planear, el usuario me va a decir que no. Pero cuando yo le diga, con estas características, cumpliendo este requerimiento, tu sistema ya no se va a mover y siempre va a ser lo mismo, inmediatamente él se va a ir a las otras consecuencias y va a decir, pues voy a poder planear, voy a poder programar mi producción, voy a poder hacer una bola de cosas. Sí, ¿sabes qué? Adelante, lo hacemos. ¿Sí? Entonces, no quieran venderle al usuario algo que ya conocen, porque va a decir, no, ¿sabes qué? Me estás queriendo dorar la píldora y eso no va conmigo, ¿no? Entonces hagan ustedes la tarea de convencer al usuario por este lado, que es la disminución de sensibilidad, y van a ver que no tienen mayores problemas. Entonces, ingeniero, quien me preguntaba ahorita, olvidé su nombre, perdón, ¿alguna duda con respecto a esto? Efectivamente, estos son los beneficios que se obtienen. Sí, entonces, ¿cuál sería la desventaja? ¿Cuál sería el precio a pagar? La cantidad de energía que requiero yo, o sea, para llevar al sistema acá, yo requiero una ganancia de 23. Entonces requiero de un amplificador que tenga por lo menos esa ganancia. Y obviamente, pues eso es un dinero que hay que invertir. Porque si usted se imagina una maqueta así de laboratorio, ¿no? Como las que tenemos allá, las que tiene Pedro Huerta, ¿no? Ahí en los laboratorios pesados, que tiene una maqueta con un pistón. O sea, si yo le digo que ese pistón requiero yo de un amplificador mayor, que tenga una ganancia por lo menos de 30 para que esté en el rango, ¿no? Si requiero 23, pues no le voy a decir 23, porque para empezar un amplificador de 23 no existe. Existirá uno de 35, uno de 30 a lo mejor. Vamos a pensar que convenzo a Pedro de que lo compre. Pues, o sea, hay que comprar el amplificador. Luego hay que modificar la instalación eléctrica o electroneumática para que el amplificador se conecte al pistón. ¿Sí? Y todo eso, pues obviamente tiene un costo, tanto en dinero como en tiempo. Pero ya que lo haga, entonces vamos a poder hacer estas prácticas acá muy ilustrativas, las vamos a poder hacer bien. Ok, entonces sabes que valió la pena el costo de dinero y de tiempo, porque ahora podemos hacer estas otras prácticas, porque ahora los chicos pueden hacer esto, porque ahora ya el tope ya no se va a lastimar, porque ahora mi pistón ya no ya no se va a desgastar tanto por el golpeteo. Vamos, o sea, puede haber una, una serie, una colección de beneficios o de desventajas. En este caso, la desventaja, ingeniero, claramente de acuerdo al diseño, yo le puedo decir que requiero de una ganancia como de 23. La tenía yo calculado por acá, se podría tal vez dar hasta con cierta precisión. ¿Cuál es la ganancia que debo tener? No la tengo. No la tengo aquí calculada. Al menos no en esta. Pero le puedo decir, mire, la ganancia, si gusta anotar la fórmula, es igual a 1 menos el error, que es del 4%, entre el error. Ese cociente 1 menos el error entre el error, tiene que multiplicarlo por 1 entre 1 por 1, porque las ganancias, la sigma es 1 y la ganancia. Entonces, el valor de sigma entre el valor de z.
Entonces le insisto, la fórmula es 1 menos el error entre el error, por el cociente de sigma entre KLZ. Sigma vale 1, KLZ vale 1, el error es de 0.04 porque es del 4%, y bueno, a ver, haga esa operación y dígame qué resultado tiene. Es decir, es 1 menos 0.04. A ver si aquí tengo yo. ¿0.4? Sí, 0.4 el error. O sea, es 0.96 Sí, da entre 0.23. 0.23, ¿no? O sea, a lo mejor 23, ¿no? Sí, da 23. Ah, ok. 0.4. O sea, es 0.96 entre 0.04. Sí, es 24. Es un valor de 24. Entonces, imagínense, necesito una ganancia de 24, pues es una ganancia monstruosa, ¿no? Un controlador pues, no lo va a poder dar. No es como si yo le dijera, oye, tenemos un controlador y vamos a sacarlo por una USB, ¿no? El puerto USB de su computadora. Ese puerto le da 5 volts. Imagínense que yo le requiera una ganancia de 100. Pues ese puerto jamás le va a dar una tensión de 500 volts. Entonces le pongo un amplificador, vamos a pensar no de una ganancia 100, mínimo de 100, ¿no? Pero vamos a irnos por algo más convencional y le pongo una ganancia de 200. Entonces mi salida siempre va a estar amplificada por 200. Entonces ya le puedo poner a un controlador, y en lugar de ponerle un valor de 1, le puedo poner 0.5, ¿no? Y entonces ya amplifica los 500 volts. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la desventaja o la consecuencia directa? Pues es el costo de implementar un lazo de control a lazo cerrado, ¿no? Ahora, vamos a pensar que a lo mejor el sistema no tiene ni siquiera una medición de posición. Entonces tengo que ponerle un ojo, un lector láser, a lo mejor, que me indique en dónde está la posición del pistón para que yo pueda medirla y hacer esta regulación. Recuerden que como está el lazo cerrado, el sistema debe tener la medición. Entonces la desventaja sería eso. Tengo que comprar un medidor de posición, tengo que comprar el amplificador, tengo que modificar la instalación electroneumática para colocar el medidor, el actuador, el amplificador, y luego tengo que poner el controlador. Si es en una maqueta, pues Pedro me dirá, mira, hay que ponerlo aquí, hay que conectarlo de esta manera, hay que buscar este cable hay que esconderlo, entonces hay que comprar una canaleta. Oye, es que no va a alcanzar, bueno, pues entonces hay que poner una tabla adicional, entonces ya se modifica todo el proceso, toda la maqueta. Entonces no es trivial el hacerlo, ¿no? O sea, ya en el papel sí. Por eso a mí luego me da mucha risa cuando mis propios compañeros, ¿no? Dicen, no, es que tenemos que, mira, vamos a ponerle un PID, mira, si ponemos un PID, ya con eso puede hacer un montón de prácticas. Pues sí, maestro, pero pues, ¿sabes lo que implica ponerle un PID a esto? O sea, desde perturbar el sistema con lo que vas a medir, el sacarlo de servicio, quién va a hacer la instalación, quién va a calibrar, quién le va a dar la garantía, cuánto tiempo se va a interrumpir la operación. O sea, la verdad es que no es trivial. No es algo trivial. Una empresa experta en cerrar lazos, si tiene todo para hacer el trabajo, pues a lo mejor un lazo de control que para nosotros pueda llevarnos 3 semanas el programarlo en la escuela, a lo mejor ellos lo hacen en 2 días. Pero se requiere que todo el mundo esté chambeando en eso, ¿no? Son expertos en tubos, que corten la tubería, que un experto soldador de bridas, que el instrumento ya esté ahí, en el momento en el que se suelten las bridas, en ese momento sube el instrumento, atorarlo, que esté ahí mismo el calibrador, se calibre, se eche a andar, se hagan las pruebas,
y en 2 días quede, ¿no? Y 2 días para un lazo de control es mucho tiempo. O sea, ya 2 días hay que hacer un paro de planta. Hay que programar. Entonces, no, los costos son muy altos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profe, muchas gracias por tomarse el tiempo para responder la No, duda. no, al contrario, ¿no? Al contrario. Lo que agradecemos es la participación de ustedes. Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla para pasar a lo nuestro, que es eventualmente el cierre del tema. Ingeniera Saldaña, para mí el tema entonces ya está cubierto, ya se dio el ejemplo de la gráfica, la voy a subir yo para que la tengan en la miscelánea, ahí en el repositorio general del curso. Ah, perdón, ingeniero Mejía tiene por ahí levantada la mano. ¿Algo me quiere decir? No, ya no la bajé, yo creo. Ok, bueno. Entonces, ingeniera Saldaña, queda de tarea el que cavile para que me decida cuándo quieren que abramos el examen. El examen es contrarreloj, creo que son 30 minutos, son 20 reactivos, son conceptuales, no hay nada que operativo, son conceptuales de un solo intento. Podríamos dejarlo abierto durante un día o durante 2, máximo 2, puede ser esta semana, lo puedo yo abrir el jueves y viernes, puede ser la otra semana para darles tiempo que terminen sus dinámicas, sus tareas, que es el mapa mental, que es ¿cómo se llama? La tarea de los artículos y resolver algunas dudas si es que todavía surgen por ahí, a reserva de que ustedes puedan replicar este experimento que yo hice con un sistema de primer orden, ¿no? Que se puede hacer para uno de segundo y todo. Resta para mí el hacer las gráficas para perturbar la constante de tiempo y perturbar el sistema en ambos sentidos, a lo mejor agarrar un sistema nuevo y demás, ¿no? Entonces, ingeniera Saldaña, se le queda de tarea. ¿Para cuándo ya me tiene una respuesta, ingeniera? Yo creo que mañana o puede ser hoy en la tarde también. No hay ningún problema, ingeniera. Usted me manda un mensaje y ya quedaría. Mañana daríamos el aviso formal. O si quiere mañana, cuando usted me diga. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, no, al contrario. Muy bien, ingenieros. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, nos despedimos. Queda un minuto. Nos despedimos y yo usted los vería el día de mañana para un tema más. Ok, hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta luego, Que tengan muy buen día. Gracias igualmente. Profe.